Hola, muy buenas. Estamos aquí otro día más para trabajar el bloque de la comunicación de la asignatura de lengua castellana y literatura. En concreto nos vamos a centrar en la unidad 8 de nuestra secuencia didáctica y que corresponde al conocimiento de los textos argumentativos. Vamos a empezar con una pequeña definición. Vamos a ver luego los elementos necesarios en cualquier argumentación. Luego vamos a hablar de los diferentes tipos de textos argumentativos. Y por último nos vamos a centrar en uno de ellos, que va a ser la demostración. Vamos a intentar aunar la demostración, a los elementos de la demostración con una rutina de pensamiento que soy fan de ella, ya los que me conocéis ya la tenéis en mente. Y bueno, vamos a ver los paralelismos que tienen esa rutina de pensamiento y, y los elementos de la demostración. Y por último vamos a ver dentro de esta parte de demostración las implicaciones en el lenguaje que tiene la demostración. Bueno, pues arrancamos y vamos con los textos argumentativos y vamos a hacer una pequeña definición. He recogido una definición de los textos argumentativos y os la paso a leer, ¿vale? Los textos argumentativos son aquellos textos que dan razones para convencer de la validez de una afirmación, de una opinión o de unos hechos. Y aquí hago énfasis en un aspecto, es la finalidad del texto argumentativo, que es convencer al receptor de lo que estoy diciendo, del mensaje, de mi opinión, de lo que yo pienso, ¿de acuerdo? O de cierto tema del cual tengo conocimiento. Entonces, yo voy a intentar convencer a la otra persona. Entonces, atendiendo a esta finalidad, va a haber diferentes elementos fundamentales en la argumentación. Toda argumentación va a tener dos partes muy diferenciadas. Una va a ser la tesis y otra va a ser los argumentos. Siempre que tenga o que haga una argumentación, voy a tener una tesis sobre un tema. De un tema del que sea, voy a tener mi opinión y es lo que marca la tesis. Y sobre esa tesis, sobre esa afirmación que realice, voy a dar mis argumentos que refuercen mi tesis, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo la validez de estos argumentos, la solidez argumental va a reforzar o no mi tesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho lo cual y visto las características de lo que es un texto argumentativo, ya vais a saber que pues las argumentaciones son los típicos textos que se dan en cualquier tertulia, cualquier debate, cualquier coloquio, porque al final no es más que expresar mi opinión sobre un tema. Bueno, vamos a ver ahora una pequeña clasificación de los tipos de textos argumentativos que hay. Distinguimos dos básicamente. Uno que es la demostración y otro que es la persuasión. Y aquí hay una diferencia en un matiz fundamental. Cuando hago una demostración estoy dando la validez, hago afirmaciones sobre un tema en concreto, sobre mi tesis. Estoy dando la validez a mi tesis. Estoy demostrando en todo momento con ejemplos, con datos que son objetivos, la validez de mi tesis. En cambio, en una persuasión no es ni sí ni es no, sino simplemente es la opinión sobre un tema donde
puede haber perfectamente un punto de vista o cualquier otro punto de vista. Entonces, lo que intento es convencer a la otra persona. No hay datos objetivos, sino básicamente emocionales sobre aspectos de los cuales quiero mostrar para reforzar un punto de vista. Un ejemplo sería a lo mejor ¿qué te gusta a ti más, la playa o la montaña? Esta pregunta, sin duda, a muchos de vosotros, unos responderían la playa, otros la montaña. Cada uno tendríais una respuesta y para vosotros sería adecuada. Simplemente esos detalles donde tú argumentes van a decantar la balanza a dónde vas a veranear esas vacaciones, ¿no? Si va a ser en la playa o va a ser en la montaña. Bueno, visto los dos tipos de textos expositivos, vamos a centrarnos solamente en la demostración. La demostración hemos dicho que es la exposición de datos para reforzar una tesis, una opinión, ¿de acuerdo? Entonces, hay como tres partes fundamentales. Las partes son la hipótesis, que son las conjeturas, la suposición ante un hecho. Luego van a estar las pruebas, que las pruebas son aquellos datos que pretenden demostrar esa tesis, que serían los datos, al final la conclusión de todo el estudio. ¿Con qué lo puedo comparar esto? Y con una rutina de pensamiento, como decía en la introducción, que para mí es clave, que es el veo, pienso y me pregunto. Y por eso hacemos siempre veo, pienso y me pregunto en la clase, porque me parece un modo de generar hipótesis, un método deductivo, un método científico de utilizar para aprender, o en este caso para argumentar frente la tesis sería lo que veo, lo que pienso sería las pruebas y la hipótesis sería lo que me pregunto. Para llevar ese paralelismo tan conocido del veo, pienso y me pregunto para vosotros a nuestra realidad nueva de hipótesis, pruebas y tesis, ¿de acuerdo? Básicamente sería eso. Entonces, lo que habéis estado haciendo durante todo el curso son demostraciones encubiertas con esta rutina de pensamiento que hemos utilizado de veo, pienso y me pregunto, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que es una mecánica muy necesaria a la hora de hacer cualquier tipo de demostración. La hipótesis os la defino con una definición que tengo aquí, como la suposición que quiere demostrar, ¿vale? Ese pregunto, ¿vale? Las pruebas os la defino como los argumentos de demostración, ¿vale? Serían esos piensos. Y por último, la tesis, que es la conclusión donde el conocimiento se presenta ya como verdadero. Serían los veos, los que digo siempre que es una realidad, ¿vale? Pues es un método científico muy necesario a la hora de pensar, incluso a la hora de intentar realizar una demostración o verbalizar una demostración. Ahora sí, vamos a ver qué repercusiones lingüísticas tiene la argumentación. O sea, cómo voy a utilizar el uso del lenguaje, la utilización del lenguaje, de la lengua, en la demostración. ¿Qué claves va a haber en el lenguaje para realizar una demostración? Bueno, fundamental, yo creo que ya lo estaréis pensando, la importancia del lenguaje denotativo. No quiero ser subjetivo en mi exposición, tengo que ser muy objetivo, porque lo que quiero es hacer demostraciones reales de lo que es la realidad. Entonces no puedo generar confusión. Importante la objetividad.
Y un segundo valor fundamental son las relaciones causales, lo que implica causa-efecto. Entonces, conectores como por consiguiente, o de hecho, o así, o por entonces, ¿de acuerdo? Son necesarios en el desarrollo de nuestro texto en la demostración. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues espero que os haya quedado claro un poquito cómo son los textos argumentativos. Haber visto la diferencia entre lo que es una demostración a lo que es una persuasión, ¿no? Persuasión puede... Todos tienen razón, lo que pasa es que tú intentas imperar que sea la tuya. Y la demostración, en cambio, es algo que es una realidad y que hay que demostrarla. Y sobre todo en esta demostración, ver la relación que hemos tenido siempre con la rutina de pensamiento de veo, pienso y me pregunto, con el método de demostración de hipótesis, pruebas y tesis. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya quedado más claro y podáis hacer demostraciones mejores una vez visto este vídeo. Hasta luego.